2 minutos sobre las 9 de la mañana. Está con nosotros uno de los portavoces de Unidos Podemos y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Señor Garzón, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué tal? Buenos días, Egunon. Entre el rey y la Iglesia, ¿usted quién prefiere de moderador y árbitro? Bueno, lo cierto es que en este momento necesitamos mediadores, independientemente ya de los nombres y apellidos que queramos colocar y de los que a cada uno o cada una les parezca más idóneo. Desde luego yo creo que hay un momento de tensión en el que nos encontramos, en el que por lo menos tenemos que llegar al acuerdo de que hacen falta mediadores, cosa que en este momento parece que no es poco. ¿Mediadores para qué? Puigdemont dijo anoche que no se iba a mover un milímetro. El gobierno parece que tiene la hipótesis del 155 sobre la mesa y no reconoce ya a Puigdemont ni a Junqueras como interlocutores válidos. Podemos sentar a un mediador, pero ¿con quién va a hablar? Bueno, yo creo que aquí hay dos niveles, uno práctico y otro estructural. Hay uno práctico que tiene que ver con que tenemos una movilización ciudadana en Cataluña que albergó aproximadamente 2,5 millones de personas, y no solo para votar que sí, simplemente expresando el derecho de querer votar y decidir su futuro, y esto es un dato que no se puede ignorar, y esto pues en parte se cristaliza por esta corriente independentista que creo que no expresa la mayoría de la sociedad catalana, pero que desde luego no es menor y que tiene un plan, y ese plan pues choca con la legalidad de la Constitución del 78, y estos son hechos concretos, y por lo tanto lo que tenemos que abordarlo es como un problema político. Quienes pretenden abordarlo como un problema meramente judicial o meramente de orden público se equivocan radicalmente, y lo que hacen es agravar las circunstancias, solo que las consecuencias son gravísimas porque implica un incremento de la tensión no solo en Cataluña sino en todo el Estado, en familias, en cualquier espacio social y público, y esto solo se puede resolver con una mediación que, como en cualquier proceso de esta naturaleza, no puede venir condicionada por nada. Es decir, tiene que sentarse tanto el gobierno del Estado como el gobierno de la Generalitat para ver cuáles son los elementos desde la política que pueden canalizar y crear cauces políticos para gestionar este problema. Yo creo personalmente que la conclusión única de todo esto es que hay que acabar en un referéndum pactado, en una nueva legalidad, es decir, ya le podemos llamar proceso constituyente, le podemos llamar como sea, pero que es el segundo nivel que yo hacía referencia. Está claro que el marco y la arquitectura jurídica de la Constitución del 78 ha sido desbordada. Nos puede gustar o no, pero ha sido desbordada, y por lo tanto hay que adaptar ese marco jurídico a una realidad social cambiante, y eso solo se puede hacer desde la negociación. Ayer se comentaba la posibilidad de que el lunes se declare una república catalana y que eso active directamente el artículo 155 de la Constitución. Si hay una declaración de independencia, Unidos Podemos, ¿cómo cree que hay que abordar el caso? Bueno, nosotros no vamos a estar a favor en ningún caso. Primero porque no corresponde con nuestro modelo de Estado. En el caso de Izquierda Unida nosotros lo tenemos clarísimo. Nuestro modelo es la República Federal. El resto de opciones son legítimas, pero no las compartimos. Pero en el segundo lugar, lo que encontramos ante una declaración unilateral de independencia o una declaración de independencia secas, tome la forma que tome, cosa que todavía no está muy claro, lo cierto es que no creemos que tenga fundamento detrás. Es decir, no tiene detrás la legitimidad suficiente, de hecho, ni para muchos independentistas. Primero porque hay un referéndum que no contó con todas las garantías, independientemente de por qué, pero no tuvo las garantías ni la capacidad de poder desplegarse como un referéndum reconocido por todas las partes necesarias, y en segundo lugar porque el único dato más o menos objetivo es las elecciones autonómicas del 2015, en el que el bloque independentista, por decirlo de alguna forma, los partidos que abogaban de una u otra forma por la independencia, representaron el 47% de la población. Eso quiere decir que con esos datos lanzar una declaración de independencia se está dejando fuera a la mitad de la población catalana, que no ha tenido oportunidad de tener cauces políticos para decidir, y por lo tanto esto es absolutamente insostenible. Eso no quiere decir que la posición de Rajoy sea la adecuada, todo lo contrario, la posición de Rajoy es absolutamente más insostenible si cabe, porque deja de reconocer que hay un problema político. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que seguir llamando al diálogo, seguir llamando a la creación de cauces políticos y a poner propuestas encima de la mesa. Nosotros lo que hacemos es decir, este problema solo se va a poder resolver desde la política. Nuestra propuesta es el federalismo y abrir un proceso que permita adaptar las instituciones. ¿Qué ocurre? Que de momento parece, y perdónenme la expresión, un diálogo entre sordos. ¿Contemplan la posibilidad de un gobierno de unidad nacional si hay una declaración de independencia?
Bueno, la verdad es que en España tenemos ahora mismo un bloque reaccionario muy claro, que es el Partido Popular y Ciudadanos, un bloque reaccionario que ciertamente ha heredado esa concepción de la unidad de España que viene desde Cánovas a Primo de Rivera, incluso a Franco, y que sin embargo es muy cobarde porque se está escondiendo detrás de los jueces, de la policía, de la Guardia Civil y ahora también del jefe de Estado. Es una posición muy cobarde que lo que hace es delegarlo todo a supuestamente el cumplimiento estricto de la ley, cuando todos tenemos muy presente que la ley no es un mandamiento divino, sino que es el producto de los hombres y las mujeres que hacen política. Y sin embargo este bloque reaccionario, escondido tras de esto, pues es capaz de prácticamente todo. Yo no sé lo que va a suceder, creo que nadie tiene una bola de cristal. En estos momentos la historia nos demuestra que es muy difícil saber qué va a suceder inmediatamente después, porque los acontecimientos se suceden con enorme vértigo para todo el mundo, pero sí que veo que la jugada que hizo el jefe de Estado no solo es un error incluso para sus propios intereses, y lo dice alguien que es absolutamente republicano, sino que nos encontramos ante una jugada que tenía como objetivo empujar al Partido Socialista a ese bloque reaccionario. Vimos la salida inmediata de Susana Díaz diciendo sí al 155, sí a lo que ha dicho el jefe de Estado. Vimos lo que fue Alfonso Guerra ayer por la mañana y parece que todo está encaminado a empujar a un Pedro Sánchez que no comparte del todo esa vía del bloque reaccionario, para que se convierta esto en una suerte de cruzada contra el independentismo por parte de un bloque que llaman constitucionalista, pero que en realidad lo único que está haciendo es agravar el problema, y por lo tanto la única cosa que cabe llamarles es reaccionario, porque lo que hay detrás de ideología y de política es la sacrosanta unidad de España, que no está en discusión. Por eso no quieren diálogo. O sea que ustedes no contemplan estar en un consenso mínimo. No, ni con mucho Ciudadanos menos. O el PP. No, ni mucho menos. ¿Con qué discurso se queda? ¿Con el del Rey o con el de Puigdemont? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Es decir, Puigdemont, como decía anteriormente, tiene una posición insostenible y por lo tanto no lo puedo ratificar en ningún caso. Pero si atendemos a las formas e incluso a cierto espíritu conciliador, entendiendo que han dicho los dos la verdad y dando eso como una hipótesis válida, desde luego es que el discurso del ciudadano Felipe de Borbón fue terrible, fue lamentable, no solo porque se propasó en sus funciones, por mucho que hiciera simplemente alusión a la legalidad. Es evidente que tomó partido por la parte de la derecha, tomó partido por ese bloque reaccionario, y encima lo hizo en algo que se ha destacado, yo creo que insuficientemente, que es el tono hostil, el tono agresivo. Parecía que estaba en un cuartel agitando a las tropas, parecía más bien la representación formal del a por ellos, incluso la propia representación gráfica teniendo detrás, creo que era Carlos III, con una porra. Quiero decir, es que todos los mensajes, tanto los que se pronuncian con palabras como los que van a través de las imágenes, eran erróneos para solucionar un problema político, porque lo que estaba induciendo es claramente abrir la puerta hacia una salida durísima contra la sociedad catalana. Y claro, es que no tenemos un problema con determinados dirigentes catalanes, tenemos un problema social y político con una parte muy grande de la sociedad catalana que piensa diferente, que quiere independizarse, otra parte más grande, en torno al 80%, al menos quiere votar, y este conjunto, tanto los independentistas como los que quieren votar, entre los que se encuentra la gente de Izquierda Unida, no cabe en la Constitución del 78 porque no hay mecanismos para votar dentro de esta ley. Entonces, o se habilitan esos mecanismos o el problema se seguirá agravando, y entonces tendremos que lamentar consecuencias que ya serán incontrolables, porque ni los propios protagonistas de los dos bloques podrán controlar a sus masas, a las masas que han empujado este proceso. Y no hablo solo del independentismo, somos testigos de un rebrote ultranacionalista español en el resto del Estado. Como decía Bertolt Brecht, un nacionalismo llama a otro nacionalismo de signo opuesto, y esto es un elemento muy peligroso, pero desgraciadamente no contamos con dirigentes políticos a la altura de las circunstancias para evitar la repetición de eventos del pasado. Usted, señor Garzón, es economista. ¿Qué análisis hace de las primeras consecuencias económicas que se están registrando? El bajón ayer en la bolsa, los rumores de que Sabadell y CaixaBank podrían cambiar de domicilio. ¿Cómo lo ve? Bueno, la economía también tiene mucho de política, de hecho tiene prácticamente todo de política, y aquí estos pequeños movimientos, en términos relativos, obedecen mucho a estrategias y tácticas relacionadas con las posiciones políticas. Al final los
rumores mueven mucho las bolsas. Aquí hay ciertos intereses políticos e ideológicos para ofrecer la imagen de que el independentismo trae inestabilidad y que la solución es, desde luego, apoyar la posición del gobierno de Mariano Rajoy. Esto no casa con la realidad. No casa con la realidad porque la economía pues se mueve por unos parámetros diferentes. Hemos visto en condiciones totalmente ajenas a la del independentismo cómo las bolsas suben y caen por rumores que a veces son rumores que no tienen nada que ver con los elementos políticos. Por lo tanto, el comportamiento de las bolsas, el comportamiento puede estar, mediado por elementos, del independentismo, pero ahora mismo yo lo que estoy viendo no obedece en ningún caso a una circunstancia dramática. Son procesos y comportamientos normales en momentos de una ligera tensión. Es más, para la tensión real que hay, los movimientos que se están produciendo económicos son verdaderamente ligeros, y eso tiene mucho que ver con el papel, más pasivo que están tomando las grandes empresas catalanas, especialmente las financieras, que no se han mojado en el proceso y que incluso la propia patronal, estando en contra del proceso independentista, hablo de la patronal catalana, no ha hecho una posición, a favor ni en contra de forma, muy virulenta. Creo que estamos viendo pequeños movimientos simplemente. ¿Sugiere usted que pueden estar dirigidos para meter presión política? Bueno, es que cuando uno estudia economía en las facultades normalmente no aprende nada de cómo funciona el mundo real. Esto lo digo como economista y como también he sido profesor de universidad. Desgraciadamente, la economía real funciona de una forma menos modelizada y bastante más informal, y al final un simple movimiento de bolsa puede estar movido por grandes fondos de inversión que tienen sus propietarios también intenciones políticas, y hay en este momento también la posibilidad, por ejemplo, pongo la hipótesis de que un propietario de un fondo de inversión que mueve bastante dinero pues sea un poco españolista y haya decidido castigar a determinada firma. Su movimiento, al ser un movimiento en términos absolutos bastante consistente, empuja, como en un comportamiento de rebaño, a otra serie de fondos o de espacios de capital. Esto es lo más normal del mundo. Esto es un proceso que es similar al que se da cuando hay un proceso especulativo. Lo vimos en el año 2010 contra el euro, lo hemos visto en muchos episodios históricos. Al final, decisiones personales que pueden estar movidas por intereses ideológicos empujan los mercados para un lado y para otro, pero insisto, el comportamiento absoluto que yo estoy viendo es verdaderamente que de momento no tiene mucha importancia. ¿Reconocerían a un obispo como mediador? Yo creo que en este momento no se trata tanto de lo que reconozcamos nosotros y nosotras en los espacios, de la izquierda, sino en lo que puedan reconocer o llegar a reconocer tanto el gobierno de la Generalitat como el gobierno de España, porque son ellos los que tienen que encontrar un mediador que les parezca legítimo a cada una de las partes. Probablemente para mí un mediador pues quizás no sea el de mayor agrado de Mariano Rajoy o de Puigdemont, y por lo tanto, como esto sería absolutamente insostenible, pues lo lógico es lo que nosotros hicimos ayer desde el espacio de Unidos Podemos: proponer una mesa de diálogo en la que se puedan sentar tanto Rajoy como Puigdemont y que sean ellos los que en esa mesa de diálogo al menos encuentren un mediador. Es decir, una mesa de diálogo solo para encontrar un mediador es una cuestión muy humilde, es cierto, poco ambiciosa. Bueno, vamos a ver. Si encuentran un mediador, ya hemos avanzado muchísimo más de lo que nosotros esperaríamos en un momento en el que la sociedad está tan preocupada. Una pregunta más, señor Garzón. Me hacen llegar una foto desde Cibeles, usted está en Madrid, en el que se ha puesto una pancarta que dice lo siguiente: ¿no quieres pagar el IBI? ¿Dialogamos? Bueno, es evidentemente una postura absolutamente, vergonzosa, porque no es lo mismo una cuestión como el IBI, que tiene que ver con la fiscalidad, que tiene que ver con el sostenimiento de los servicios públicos, que yo creo que además hay un consenso absoluto, con un problema político. Es que cuando se hace este tipo de equivalencias o de jugadas metafóricas para comparar determinados eventos que no tienen nada que ver, se está intentando hacer creer que lo que está sucediendo en Cataluña es un problema meramente de orden público, de unas personas que se han saltado la ley. Pues miren, sí, hay unas personas que se han saltado la ley, pero lo que hay detrás no es un mero acto de delincuencia civil, ni siquiera organizada. Se trata de un problema histórico
que se ha gestado durante muchos años, ante el que no se ha hecho absolutamente nada para evitar su ascendencia en los últimos, concretamente los últimos 10 años, y que de hecho probablemente se haya hecho lo contrario, es decir, se haya alimentado desde parte del gobierno. Y este es un problema social que, por ponerlo de una forma muy gráfica, alcanza a toda la gente que salió en Cataluña el día 3, el día 1 y en las manifestaciones precedentes. Si alguien pretende resolverlo por la vía judicial o policial y quiere meter en la cárcel o detener o multar a más de 2,5 millones de personas, de verdad se tiene que hacer mirar cómo es su concepción de Estado, cuál es el precio de una concepción estática de Estado. Nuestra sociedad ha cambiado, hay que sentarse, hay que reevaluar y renovar todos los contratos que haya establecidos. Nosotros creemos que eso debería concluir una república federal, otras posiciones son legítimas, pero lo que no cabe es mantenerse cerrados ante una realidad que te desborda. Por cierto, esa actitud es absolutamente torpe, incluso desde sus propios intereses, y lo ha demostrado la historia reciente. Estos 10 últimos años, lo único que ha servido el inmovilismo de Rajoy, y de no solo Rajoy, sino también otros partidos, ha sido para alimentar el independentismo en Cataluña. Y por lo tanto, mantener esa posición, pues probablemente nos lleve a una Cataluña independiente, quizás no este año, pero sí más adelante. Entonces, yo echo en falta, y siempre digo, nunca me hubiera esperado decir esto, echo en falta una derecha civilizada en nuestro país. Alberto Garzón, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Gracias.